Good morning, brethren. Happy Sabbath. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Are we happy to be here this morning? ¿Estamos contentos de estar aquí esta mañana? Amen. We're here this morning to praise the name of the Lord, Estamos aquí en esta mañana para alabar el nombre de Dios. to recognize that He is the ultimate authority in this world and in our lives. Para reconocer que Él es la autoridad suprema en este mundo y en nuestras vidas. Because that is exactly what the Bible is trying to teach us. Y esto es exactamente lo que la Biblia trata de enseñarnos. The first principle is that God exists and El He is primer in principio control. es de que Dios existe y Él está en control. And we should want Him to control our lives. Y nosotros deberíamos de dejar que Él controle nuestras vidas. After all, we know that He is smarter than us, Después de todo sabemos que Él es más inteligente que nosotros and His plans and His ways are higher than our own. y sus planes y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. So why do we not let Him control our lives? Entonces, ¿por qué razón no le permitimos controlar nuestras vidas? Why do we turn away from Him? ¿Por qué siempre nos retiramos de Él? Why, brother? ¿Por qué, hermanos? Why do we do what we do? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? And why do we do that which is not in the eyes of the Lord? ¿Y por qué hacemos esas cosas que no son buenas ante los ojos de Dios? Of course, for each one of us, there are different reasons, perhaps. Obviamente para cada uno de nosotros hay una razón diferente. But whatever our reason is, Pero ¿qué sería si una de las razones fuera? so no matter what the reasons are, Porque no importa qué, las razones son the Lord wants us to return to Him. que Dios quiere que nosotros regresemos a Él. And we just read this in Isaiah chapter Y esto 55, fue, verse lo 6 que and 7. esto fue lo que leímos en Isaías. But we'll read it again. Pero vamos a leerlo nuevamente. I'll read it in Spanish if we can read it I'll read it in English, sorry. Okay, good. Yeah. It says, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return unto the Lord. And He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Abundantly pardon. Amplio en perdonar. Do we want forgiveness, brethren? ¿Queremos nosotros el perdón de él? Do we want mercy? ¿Queremos su misericordia? Then let us return to Him. Entonces regresemos a él. But how do we return? Pero ¿cómo es que debemos regresar? Sometimes in our lives, we take a certain path and it takes us so far away. Muchas veces en nuestros propios caminos tomamos cierto camino que nos aleja tanto de él, And we feel like we don't know how to get back. que muchas veces sentimos que no sabemos cómo podemos regresar. But He made a plan for that too. Pero también Dios ha creado un plan para esto, Knowing that we would walk away from Him. aún sabiendo que nosotros nos vamos a alejar de él. He left a lifeline Él dejó una vida de línea to be able to return to Him. en la cual nosotros podremos regresar a él. And last time I was here speaking, we spoke about the church's greatest need. Y la última vez que hablé con ustedes, hablamos acerca de la gran necesidad de la iglesia. And what was that? ¿Cuál fue esta? What is our greatest need individually ¿Cuál es nuestra and gran collectively? necesidad individualmente y también colectivamente? We need revival, brother. Necesitamos reavivamiento. We need to be resurrected from our spiritual death. Necesitamos resucitar de nuestra muerte espiritual. We need to awaken. Necesitamos despertar, mantenernos despiertos, Because we've fallen asleep. porque estamos dormitando. And sleep is described as death.
Y el dormir es describido como la muerte. That is our current condition. Esta es nuestra condición actual. And we need to be revived again. Y necesitamos reavivificarnos nuevamente. We're going to read from the Review and Herald. Vamos a leer del libro de Review and Herald. I'll read it first in English, and I have it translated in Spanish. Y él lo va a leer primero. It says, God calls for a spiritual revival and a spiritual reformation. Unless this takes place, those who are lukewarm will continue to grow more abhorrent to the Lord, and he will refuse to acknowledge them as his children. A revival and reformation must take place under the administration of the Holy Spirit. Revival and reformation are two different things. Revival signifies a renewal of spiritual life, a quickening of the powers of the mind and heart, a resurrection from spiritual death. Reformation signified a reorganization, a change in ideas and theories, habits and practices. Reformation will not bring forth the good fruit of righteousness unless it is connected with the revival of the Spirit. Revival and reformation are to do their appointed work, and in doing this work, they must blend. Dios llama a un reavivamiento espiritual y una reforma espiritual. A menos que esto ocurra, aquellos que son tibios continuarán siendo aborrecidos al Señor hasta que se niegue a reconocerlos como sus hijos. Un reavivamiento y una reforma deben tener lugar bajo la ministración del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una aceleración de los poderes de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de la justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma deben hacer su trabajo designado y al hacer este trabajo deben combinarse. Amen. So last time I was speaking directly about how it is we can be revived spiritually. Así de que la vez anterior estaba hablando cómo es y cómo debe de ser dirigida este reavivamiento. And we spoke about the steps that we need to take to be spiritually awakened, spiritually resurrected. Y hablé de los pasos que deberíamos de dar para poder realmente estar reavivados. But today we're going to speak about the Reformation. Y hoy vamos a hablar de la reformación. What happens after you've been resurrected spiritually? ¿Qué es lo que sucede después de que has resucitado espiritualmente? What happens after you've been awakened? ¿Qué es lo que sucede después de que has sido despertado? Because as the testimonies say, both have their appointed work. Porque de acuerdo al testimonio dice que ambos tienen un trabajo en particular. But they are two different things. Pero son dos asuntos diferentes. We don't just need to revive and that's it. No solamente necesitamos reavivar. We don't just y need eso to es todo. wake up. También necesitamos despertar. But we also need to reform. Y también necesitamos reformarnos. We need to reform our lives. Necesitamos reformar nuestras vidas. In the testimony it says specifically, reformation is signified by a reorganization. Y específicamente lo dice el Espíritu de Profecía que la reformación significa una reorganización. A change in ideas and Un theories. cambio de ideas y teorías. Of habits and De practices. hábitos Practices. y prácticas. So to reform is to make changes in something Así de que para reformar es decir que se tienen que hacer cambios en algo in order to improve it. para vida de poderlo hacer mejor.
So we must think about what is our motives, what is our why we need to change. Así de que debemos de pensar en cuáles son nuestros motivos, cuáles son las razones por las cuales necesitamos este cambio. Not to make change just for the sake of change. No solamente cambiar por el hecho de que queremos cambiar. But the definition of reform is to change something in order to improve on it. Pero la definición de reforma significa que cambiar algo para que podamos avanzar en ese algo. Do we need to make changes in our lives to improve it? ¿Necesitamos hacer cambios en nuestras vidas para poderlas mejorar? Or are we okay? ¿O estamos bien? Are you satisfied with your spiritual life now? ¿Estamos satisfechos como lo estamos con nuestra vida espiritual hoy en día? Are you satisfied with your life as it is? ¿Estás satisfecho con el tipo de vida que llevas así como la llevas hoy día? Are you happy? ¿Estás contento con esto? Or do you feel like something is lacking? ¿O sientes que algo te está haciendo falta? And no matter what you do, Que no importa lo que tú hagas, nothing you do can make it better. que nada de lo que tú hagas puede hacerlo mejor. Doesn't matter what school you go to or what job you have, you feel like there is something lacking No still. importa a qué escuela vas Or what work you do, o qué tipo de trabajo hagas, tú siempre sigues pensando que te hace falta algo. if you feel that way, Si te sientes de esta manera, you need to awaken. tienes que despertar. Spiritually, of course. Espiritualmente, obvio. Now, how do we make this reform in our lives? ¿Y cómo podemos hacer esta reforma en nuestras vidas? What must change? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Everything. Todo. Our thoughts, Nuestros pensamientos, our words, nuestras palabras, our actions. nuestras acciones. All those become our habits. Todos estos vienen a formar parte de nuestros hábitos. And we know ultimately our habits Sabemos que en conclusión nuestros hábitos will become our character. van a venir formando parte de nuestro carácter. And our characters must match that of the character of Jesus. Y nuestro carácter debe de ser paralelo al carácter de Jesucristo. So does your habit go hand in hand with the character of Jesus? Así es de que es tu carácter o tu carácter va mano a mano con el carácter de Jesús. Do you think your habits now will lead you to the character of Jesus? ¿O piensas acaso que tu carácter a hoy en la actualidad te lleva a Jesús? And remember, your habit is your action, your words, Recuerda, your thoughts. tus hábitos son tus acciones, tus Tus pensamientos, palabras, tus palabras. And if you say it will not lead you to Jesus, then you have acknowledged you need to change. Y si en tu pensamiento llega a la conclusión de que no, entonces vienes a saber que necesitas tener un cambio. So how do we change our habits? Pero ¿cómo podemos cambiar nuestros hábitos? There's a lot of theories on how to change our habits. Hay muchas teorías de cómo cambiar nuestros hábitos, But we know as Christians, ultimately, we must turn in our habits to Jesus. pero nosotros sabemos que que en conclusión tenemos que cambiar nuestros hábitos a los de Jesús O entregar. o entregar nuestros hábitos a los de Jesús. We must submit our lives to Jesus. Debemos de submitir nuestras vidas a la de Jesús. And He will ultimately work a great power, a great change in our lives. Y al final Él va a hacer un gran trabajo y un gran cambio en nuestras vidas. But He will not force us to change. Pero no nos va a forzar a que cambiemos. And because He won't force us, Y desde el momento en que no nos va a forzar, that means that we also play a role in changing our lives. significa que también nosotros tenemos que formar parte de ese trabajo de cambio de nuestras vidas. After we submit our lives to Jesus Una vez que nosotros submitimos nuestra vida a Jesús and He strengthens us, y nos refuerza, then there are certain things we must do. entonces hay ciertas cosas que nosotros también debemos de hacer. It said that on average it takes more than 2 months before a new behavior becomes automatic. Se dice que normalmente se dice que se llevan un promedio de 2 meses para que podamos hacer de un hábito una costumbre o de una costumbre un hábito. To be exact,
the study says that it was 66 days. Para ser exactos, el estudio dice que se necesitan como 66 días. And how long it takes for a new habit to form ¿Y cuánto tiempo se necesita para que un hábito nuevo se forme? obviously depends on the individual's behavior, Normalmente depende de la manera de de comportarse del individuo and the circumstances, like y the sus environment. circunstancias, como su medio ambiente. So it takes us, on average, 66 days to be able to change our habit into something that's automatic, or behavior Así into es de something que se lleva más o menos un promedio de 66 días para que uno de nuestros hábitos se convierta en para que una de nuestras costumbres se convierta en un hábito. So if you want something in your life to become a habit, Así es de que si tú quieres que algo en tu vida se convierta en un hábito, you need to be willing to invest at least 2 months. así de que debes de tener el deseo de invertir al menos 2 meses en esa costumbre. Now there are other Una other hábito, studies perdón. indicating that maybe 3 weeks. Otros estudios se varían de persona a persona. Otros estudios posiblemente lo pueden lograr en 3 semanas. But they said you must continue for another 90 days, so that's Pero obviously dice over que 66 para days. vida de poderlo lograr completamente se necesitan como 90 días. There was something that interesting I read about changing habits. Es algo interesante hay algo interesante que yo leí en referencia a cambiar nuestros hábitos. Now, in order to form a new habit, it will take about 2 months. Ahora, sabemos o hemos aprendido de que se necesita un promedio de 60 días para cambiar un hábito. But how do we get rid of a bad habit? Pero ¿cómo nos podemos deshacer de un mal hábito? Now, I read something that was very interesting called the Golden Rule of Habit Change. Y leí algo que resulta ser interesante, el cual es llamado la regla de oro del cambio de hábitos. And it's interesting because the Bible speaks of, or there's a saying about the golden rule in the Bible, right? Y es interesante porque la Biblia también dice que hay la regla de oro dentro de ella. So this golden rule of habit change says that there are 3 components of a habit. Así es de que la regla de oro de un hábito dice que hay 3 componentes en ese hábito. The first one is a cue or a trigger. El primero viene siendo como el switch, pudiera decir, It's a trigger for automatic behavior to start. para que una manera de ser empiece, Un hábito, o digamos. un hábito. A routine, Una rutina which is the habit or the behavior itself, que viene siendo el hábito and En sí. and a reward, y la recompensa, which is how the brain learns to remember this pattern for the future. que lo cual significa cómo es que la mente aprende a llevar este hábito para el futuro. And so there's a therapist that will work with the patient Así es de que hay terapistas que pueden trabajar con un paciente to be able to overcome a habit. para vida de que este paciente pueda poder vencer un hábito. In the particular case I was speaking of was a woman that was biting her nails constantly. Un tema particular del cual estaba hablando yo es del que de una mujer se dedicaba a morderse las uñas constantemente. And it wasn't just once in a while, it was a constant chronic problem. Y es que no era de vez en cuando, es que era un problema crónico. To the point that she didn't have any more nails and they were bleeding most of the time. Al punto de que en realidad ella ya no tenía uñas y le estaban sangrando constantemente. It's also an indication that some of the habits that we have, both physically and spiritually, Esto significa que algunos de los hábitos que nosotros tenemos, sean físicos o espirituales, do real harm against us. hacen un verdadero mal en contra nuestra. So this patient went to try to get over this habit. Así es de que este paciente trató de quitarse ese hábito. And what the therapist did was ask the patient to describe what triggers their habitual behavior. Y el terapista le preguntó al paciente que describiera qué es lo que te hace llevar este hábito. This is called awareness training. Esto se llama entrenamiento
estar alerta, de estar Yeah, alerta. yeah, that works. And it's the first step in this reversing the habit. Y es el primer paso para poder revertir un hábito. The therapist quoted said that most people's habits have occurred for so long they don't pay attention to what causes them. Y aquí el terapista describe que los hábitos que el ser humano tiene los ha tenido por tanto tiempo que ya ni siquiera verdaderamente presta atención a que tiene ese hábito. ¿Qué es lo que causa? Y ni cuál es la razón por la cual causa el hábito. So in the first session, the therapist asked the patient, gave them an assignment rather. Así que el primer paso que le pide es que le da un trabajo Como una o tarea. una tarea al paciente. They asked the patient to carry around an index card. Y le pide al paciente que traiga con él una tarjeta de indicaciones. And each time they feel that trigger or the cue or the prompt, Y cada vez que siente la persona que está a punto de volver a regresar al hábito, we could call it the temptation. podemos nombrarle también en este caso la tentación. So every time the person would feel that temptation or that trigger, Así que cada vez que esta persona siente esa tentación, they would make a little check mark on the card. debe de hacer una marca en su tarjeta. A week later, the patient came back and she had 28 check marks on that index card. Una semana después, este paciente regresó al terapista y encontró que tenía 28 marcas en su tarjeta. By then, by keeping track of everything, the patient was aware of how many times she felt that sensation. Llevando a cabo este proceso, hacía que el paciente se mantuviera alerta de lo que estaba sucediendo con él o ella. And that's important in our spiritual lives. Y esto también es importante en nuestra vida espiritual. We must know what sin is Debemos de entender lo que es pecado and call it by name. y llamarle por su nombre apropiado. And if we need to keep track of how many times we feel tempted to break the law of God. Y si es necesario, debemos de también marcar cuántas veces venimos a ser tentados para poder transgredir la ley de Dios o al transgredir la ley de Dios. Or to commit that sin. O We must- vamos a cometer ese pecado. We must begin to be aware of our actions. Debemos de estar al pendiente de nuestras acciones. Because only through that, being aware of what Y we're doing, solamente de estando alertas a lo que estamos haciendo, then we could begin to try to overcome that habit. debemos de empezar, vamos a buscar la manera de poder vencer este hábito. So then now the therapist working with this patient is, Así que cuando el terapista estaba trabajando con esta paciente, after the patient was aware of how many times this was occurring, y this después de que trigger, el paciente estaba ya consciente de cuántas veces hacía esto, he wanted to teach the patient a competing response. quiso enseñarle al paciente una manera de responder, una manera de reaccionar a este problema. A response that will compete with that original trigger. Una manera de responder que iba a hacer competencia con lo que originaba el hábito. So whenever they felt that tension or that trigger to bite her nails, Así de que en el momento en que ella sentía el deseo de morder sus uñas, instead of biting the nails, she en would vez de do morder sus a uñas, different response. debería de llevar a cabo otra acción diferente. In other words, like you could maybe put your hands in your pockets, Por ejemplo, en vez de llevarse las manos a la boca para mordérselas, mejor ponérselas dentro de su bolsa. or keep a pencil in your hand, O mantener algo en su mano. or maybe just tap your knuckles on a desk or O de something. repente tal vez golpear con los nudillos algún lugar. Anything that would produce a physical response to that same trigger. Algo que respondiera a una respuesta física sobre este hábito. So then little by little, Y poco a poco you have the same temptation, you have the same trigger, vas a tener las mismas respuestas, but you have a different response. o vas a tener el mismo tipo de hábito pero con diferente respuesta. And little by little, you could actually reverse the Y habit. poco a poco vas a cambiar ese hábito. This type of therapy Esta clase de has been terapia able to treat many different verbal and physical tics.
ha permitido tratar a muchos casos diferentes de diferentes problemas, like depression, como smoking, depresión, fumar, gambling, anxiety, jugar, ansiedad, procrastination, dejar las cosas de lado, any kind of obsessive compulsive disorders, y también de algunos desórdenes compulsivos and many other behavioral problems. y otra clase de problemas, ¿cómo se dice? De comportamientos And que se tienen. its techniques La open técnica- up the way for us to be able to understand fundamental principles of habits. Es tratar de entender los fundamentos de los hábitos. Many times we don't really understand the temptation or the craving to point us in the direction of a bad behavior Muchas veces nosotros no llegamos a entender verdaderamente la razón que nos motiva a hacer cierta clase de acciones until we spend the time hasta que tomamos el tiempo to become aware para estar al pendiente That they o even despiertos de que tenemos eso en existencia. when the Lord awakens us. Cuando Dios nos llama a despertar o nos despierta, It's like as we've had sunglasses on the whole time, and now we can see clearly and brightly. es como que si llegáramos a tener a lentes oscuros todo el tiempo y nos los quitáramos y empezáramos a ver claramente. But now, without that veil in our faces, we can see clearly our own behaviors. Pero sin ese velo en nuestros ojos, podemos verdaderamente ver claramente nuestra manera de actuar. And by God's grace, we can make the necessary changes Y in con our la lives. gracia de Dios podemos hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. And not just make changes for the sake of changing, Y no solamente hacer un cambio solamente por cambiarlo, but so that it can improve our spiritual life and our sino que relationship with también Jesus. podamos aumentar nuestra relación espiritual y nuestra relación con Jesucristo. And it can make our habits become permanently changed. Y para que nuestros cambios sean completamente cambiados permanentemente. How do we burn our bridges? ¿Cómo es que venimos a quemar nuestros puentes? We know this saying, don't burn your bridges. Hay un dicho en inglés que dice no quemes tus puentes, como en español quiere decir no cierres tus puertas. Amen. Yeah, there's also that as well. There's, don't burn your bridges, don't burn your boats. No quemes tus puentes, no quemes tu barco. Even, don't let the door close on you. En español es más común decir no te cierres las puertas. But this comes from a military strategy. Y esto procede de una estrategia militar. The term burn one's bridges originated in ancient Rome. El término de quemar un puente procede de la antigua Roma. It was a practice in Roman warfare to destroy bridges. Era una práctica en la guerra, en el sistema de los ejércitos romanos de quemar los puentes. Sometimes these bridges were destroyed in order to stop the enemy from fleeing. Y en algunas ocasiones los puentes eran quemados para impedir que el enemigo pudiera huir. Other times, bridges were destroyed behind the Roman armies in order to leave no way to retreat. Y en otras ocasiones se quemaban los puentes después de que los ejércitos romanos cruzaban para así de esta manera impedir que el ejército romano regresase. This means that the Roman armies had no choice but to fight to the death Lo or cual- to be victorious. Lo cual significaba que los ejércitos romanos no tenían otro camino que ser vencedores o morir intentándolo. Pelear hasta la muerte. So the destroying of bridges is still a tactic used in warfare today, primarily to escape from the enemy or to cut off the enemy's supply lines. Y quemar los puentes en la actualidad sigue siendo dentro de las tácticas militares primeramente para impedir que el enemigo cruce o para impedir que puedan ser suplidos con los necesarios pertrechos. Amen. There's another example that I heard of before was from Hernán Cortés. Otro ejemplo que también puedo presentarles procede de la época de Hernán Cortés. Which was a Spanish commander
el cual era un conquistador español. and that when he arrived to Mexico in Veracruz Y cuando él fue a México, a Veracruz, in around the year 1519, en más o menos en el año 1590, it is said that he burned his boats, all habla, the ships. la historia habla de que él quemó sus barcos or he sunk them, which eventually they would sink once it was burned, y que eventualmente los hundió también, so that the men had to either conquer or die. para que así sus hombres no pudiesen regresar y tenían que o vencer o morir en la lucha. So he did this practice is primarily to leave you no other choice. Así de que esta práctica primeramente es para no darte otra opción And to keep you focused on what's in y front mantenerte enfocado en lo que está enfrente and not worry about what's behind you. y no lo que tienes detrás. And this morning, brethren, I urge you, Y en esta mañana, hermanos, yo les urjo, burn your bridges. quemen vuestros puentes. When we are trying Cuando estamos tratando to improve our spiritual life by para God's grace, de tratar de aumentar nuestra vida espiritual por la gracia de Dios and we're trying to change and be y better tratamos de Christians, cambiar y ser mejores cristianos, many times muchas veces there's still a bridge open to our old life. hay un puente abierto en nuestra vida antigua o vieja. There's still a bridge open to the sin or the temptation that made us fall. Y hay un puente abierto a la tentación o al pecado que nos hace caer. But we must burn that bridge Y debemos de quemarle. and leave no way possible for us to return to the life of Y sin. no permitir de ninguna manera el que haya un camino para regresar a ese pecado. We are looking forward to changing our lives, Estamos mirando el cambiar nuestras vidas, but I think in the back of our mind, we know where sin is. y también entendemos que detrás en nuestra mente sabemos y entendemos lo que es pecado. And it's very easy to return to that life. Y es muy fácil regresar a ese tipo de vida. With so much temptations out there Con tanta tentación allá afuera and how much the enemy is attacking us, y con cuántos esfuerzos el enemigo ataca, it's very easy to return to that life. es muy fácil regresar a ese tipo de vida. But let us ask the Lord to help us burn that bridge, Pero pidámosle al Señor para que nos ayude a quemar este puente, to leave no possible way to escape the salvation that He's trying to give us. para no permitir o no tener ninguna manera de escaparnos de la salvación que Él nos está dando, To not look back like para no Lot's mirar wife. tampoco hacia atrás, Like Lot's wife. como la esposa de Lot. Let us always look forward to the author and finisher Miremos of our faith. siempre hacia adelante, hacia el autor y consumador de nuestra fe. Amen. Amén. Who are some of the reformers that we know of from the Bible? Who are some of the reformers, men or women that have changed their lives in the scriptures? Hay otros reformadores, hombres y mujeres, que cambiaron su tipo de vida en las Escrituras. Can you name any? ¿Pueden a ustedes nombrar algunos? Mary Magdalene? María Hermano? Magdalena, Otro? Saqueo. Elijah? Elías, Saqueo. Zacchaeus? Jonás. Jonah? John the Baptist? Juan el Bautista, Jonás, Who else? Paul? Pablo. Yeah. How about Nehemiah? ¿Qué hay acerca de Nehemías? How about Hezekiah? ¿Qué tal de Ezequías? Jeremiah? Ya lo dijimos. Jeremiah? I didn't hear Jeremiah, sorry. Isaiah as well. Isaías también. So speaking of Jeremiah, since it was mentioned Hablando de twice, Jeremías, let us read some scriptures and see the changes that they made. veamos en Jeremías algunos cambios que se Let's hicieron. open our Bibles to the book of Jeremiah, chapter 7, Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 7, verse 3 through 7. versículos 3 al 7. Whoever has it, please. As- Jeremiah 7, 3, 4, 5, 6, and 7. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Mas si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con exactitud hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero o al huérfano o a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Amen. The brother said he just read this yesterday. Is that a coincidence? Amén. Traducción. No puede ser. Oh, dice que digo yo, porque yo le dije que esto lo había leído yo el día de ayer, estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo precisamente esto. Y me dice, ¿es esto una coincidencia? No. No. Continuing on, Jeremiah chapter 26, verse Y 13. continuando en Jeremías 26:13. Jeremiah 26, 13. 26:13, Jeremías 26:13 dice, y ahora mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Amen. Amén. It says, therefore now amend your ways and your doings. Dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. It's like a way of saying, change your thoughts and your actions. Es como decirte, cambia tus pensamientos y tus hábitos o tus acciones. The Lord requires change of us. Dios quiere que cambiemos, Él requiere que cambiemos. But that is one of the most difficult things for us human beings to do, is to Pero esta es allow una de change las to cosas happen. que nosotros como humanos hacemos, de permitir que tengamos ese cambio. Nehemiah chapter 13. En Nehemías capítulo 13, This is a very interesting story. All of Nehemiah is great, but chapter 12, 13, 14. But let us read Nehemiah chapter 13. And let's read this story complete from 15 through 22. Whoever has it, please, could read it. escuchad y oíd, no os enaltezcáis. 13, chapter, 13, sí. al 15, al 13, 15, 15, al en 22. adelante. Escuchad y oíd, no Jeremías, ¿no? Nehemiah. Oh, Nehemías, Nehemías. perdón, estoy leyendo en Jeremías. Quien lo tenga, Whoever has it, please. We have more to read, so please make it a haste. Nehemías 13, del 15 al 22. Tenga la Biblia abiertos, hermanos. Parece que no vamos al libro de Nehemías mucho. In those days saw I in Judah some treading wine presses on the Sabbath, and bringing in sheaves, and lading asses, as also wine grapes and figs, and all manner of burdens, which they brought into Jerusalem on the Sabbath day, and I testified against them in the day wherein they sold victuals. There dwelt men of Tyre also therein, which brought fish, and all the manner of ware, and sold on the Sabbath unto the children of Judah and of Jerusalem. Then I contended with the nobles of Judah and said unto them, what evil thing is this that ye do, and profane the Sabbath day? Did not your fathers thus, and did not our God bring all this evil upon us and upon this city? And yet ye bring more wrath upon Israel by profaning the Sabbath. And it came to pass that when the gates of Jerusalem began to be dark before the Sabbath, I commanded that the gates should be shut, and charged that they should not be opened till after the Sabbath. And some of my servants set I at the gates, that there should no burden be brought in on the Sabbath day. To 22. So the merchants and sellers of all kind of ware lodged without Jerusalem once or twice. Then I testified against them and said unto them, why lodge ye about the wall? If ye do so again, I will lay hands on you. From that time forth came they no more on the Sabbath. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en sábado y que acarreaban gavillas
y cargaban asnos con vino y también de uvas de higos y toda clase de carga, y traían a Jerusalén en día de sábado, y los amonesté acerca del día que vendían el mantenimiento. También estaban en ella tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían el sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de sábado no introdujesen carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la muchedumbre de tus misericordias. Amen. How many have read the book of Nehemiah? ¿Cuántos han leído el libro de Nehemías? Yeah. I saw that it was difficult to find, therefore I believe it must be overlooked. Miré que fue difícil de encontrar el libro, so es obvio que por lo general casi no se lee. But if we want to really understand Pero si verdaderamente queremos entender spiritual reform, reforma espiritual, we must read the example of Nehemiah. debemos de leer el ejemplo de Nehemías. And that example also goes hand in hand with the example of Ezra. Y ese ejemplo también va mano a mano con el ejemplo de Ezra. So I give you homework, brother. Así es de que les doy trabajo para casa, hermanos. Study the book of Nehemiah. Lean el libro de Nehemías. Here we see Nehemiah doing a work for God. Aquí vemos a Nehemías haciendo un trabajo para Dios. And to us it might seem, oh, he's being very aggressive. Y para algunos de nosotros pensarán que su trabajo era muy agresivo. The manner in which he spoke. De la manera que él trabajó y de la manera que él habló y actuó. Even speaking to the merchants, saying, if you Aún come here hablándole- again, I will lay my hands on you. Aún hablándole a los mercaderes, diciéndoles que si ustedes vuelven a venir, pondré mis manos sobre vosotros. But he did a great work for the Lord. Pero aún así hizo un gran trabajo para Dios. Because he didn't do it for himself. Porque no lo hizo para sí mismo. He did it to cleanse the temple, Lo hizo para limpiar el templo. to cleanse Jerusalem Para limpiar Jerusalén. of the very specific sin of profaning the Sabbath day. De un pecado específico de profanar el día sábado. We see that all these merchants were coming, they were selling to all the leaders, Miramos que los mercaderes venían y vendían a otros judíos and they would buy. y compraban. And they knew, and we know, that it is a sin. Y ellos sabían, así como nosotros, que hacerlo en sábado es pecado. So he pleaded to the elders, to the leaders, Así de que él suplicó a los ancianos, a los dirigentes, to not do this anymore. no hacer esto ya más. Why do you bring this evil upon our city? ¿Por qué traes este pecado sobre nuestra ciudad? And he made the necessary changes, not only in his E life, hizo los cambios necesarios, no solamente en su vida, but he encouraged and motivated others to do the sino same. que también animó y dijo a los demás que hicieran lo mismo. And he physically did the work Y físicamente hizo el trabajo so that the change can occur. para que el cambio pudiera ocurrir. So that the city will no longer be profaning the Sabbath. Para que así no fuera profanada la ciudad más en día sábado. He did his part Él hizo su parte to be a reformer. para ser un reformador. We see many examples of this. Vemos muchos ejemplos de estos. I was going to read in 2 Chronicles 29, Voy a the leer en example Segunda de of Crónicas capítulo 29, 29, the example of Hezekiah. el ejemplo de Ezequías.
I'll read it in English, verse 10, 11, and 15. Versículos 10, 11 y 15. Segunda de Crónicas, ¿qué número? 29, 29. I'm 10, sorry, we're going to read verse 5, 10, 11, and 15. Versículos, Cinco. capítulo 29, versículos 5, 10, 11 y 15. And it says, And he said unto them, Hear me, ye Levites, sanctify now yourselves, and sanctify the house of the Lord of your gods, and carry forth the filthiness out of the holy place. Now it is in mine heart to make a covenant with the Lord God of Israel, that his fierce wrath may turn away from us. My sons, be not now negligent, for the Lord hath chosen you to stand before him, to serve him, and that ye should minister unto him, and burn incense. And they gathered their brethren, and sanctified themselves, and came according to the commandment of the king, by the words of the Lord, to cleanse the house of the Lord. Y les dijo, Oídme levitas y santificaos ahora y santificaréis la casa de Jehová el Dios de vuestros padres y sacaréis del santuario la inmundicia. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Hijitos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y que le queméis incienso. Estos reunieron a sus hermanos y santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y a las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová en Huntington Park. Amen. Amén. No lo dice así, pero también tiene que ver. This is speaking directly to us, brother. Nos está hablando directamente a nosotros, hermanos. We need to be like Nehemiah. Debemos de ser como Nehemías. We need to be like Hezekiah. Debemos de ser como Ezequías. We need to be like the reformers that you just mentioned. Debemos de ser como los reformadores que vosotros habéis mencionado. After all, Después de todo, we are nosotros somos part of this reform movement. parte de este movimiento de reforma. We're not just Seventh-day Adventists. No solamente somos adventistas del séptimo día, We're also reformers. somos también reformadores. And if we can't make simple reformation, simple changes in our Y lives si no podemos hacer pequeñas reformas y cambios en nuestras vidas, for the betterment of our spiritual life and the para el betterment of our mejoramiento de church, nuestra vida espiritual y de nuestra iglesia, what are we doing? ¿qué es en realidad lo que estamos haciendo? Why are we here? ¿Por qué entonces estamos aquí? Let us ask the Lord Pidámosle a Dios to show us what we need to change que nos enseñe qué tenemos que cambiar and make those necessary changes in y our lives. hagamos esos cambios necesarios en nuestras vidas. I'll go over this real quick. There's a principle I read about leadership. He leído un principio en referencia a ser dirigente Acerca del liderazgo. o al liderazgo. Gracias. There's a man by the name of Simon Sinek. Not sure if I Hay said it un right. hombre que se llama Simón Sinek, algo parecido. And he has been speaking to businesses about leadership. Y él se ha dedicado a hablarle a los negocios en referencia al liderazgo. And he came up with this principle, or he speaks about this principle called finite and infinite minded leadership. Y él ha creado un principio que se llama finitos e infinitos mentes de los dirigentes. So it's a certain type of mindset we have as far as how we lead others. Y hay cierta manera de cómo es que nosotros somos dirigentes. Let me give you an example. Y dejadme darles un ejemplo. In the Vietnam War, En la guerra de Vietnam, the war was against the People's Army of Vietnam and the Viet Cong. la guerra fue contra el ejército de Vietnam del Norte y Viet Cong. They were on one side of the war, Estaban en un lado de la guerra and the other side of the war were the American-led forces with the South Vietnamese Army. los cuales estaban formados por el ejército
de Estados Unidos, le voy a añadir también de Francia y del sur de Corea, del sur de Vietnam, perdón. Yeah. So it's basically a war between the North and the South. Así de que básicamente era una guerra entre el norte y el sur de Corea. And we'll call the Viet Cong side, Y the North, se le fue llamado Viet Cong. la parte del lado norte, la de Viet Cong. They would launch many offenses or many battles. En los cuales hacían muchas, ¿cómo se dice? Offenses o batallas. No es ofensas. O sea, hacían mucho, iban en muchas Ofensivos. ofensivos, sí. No ofensivos, es cuando el ejército va a atacar. Hacían muchos ataques. Ataques, yeah. Sí. And every time they would attack, Y cada vez que atacaban, the southern part la parte del sur, would fight back and win. y la parte del sur reatacaba y ganaba. So every time the North attacked, Cada vez que la parte del norte the atacaba, South would defend themselves and they would win that battle. el sur defendía sus posiciones y ganaba las batallas. And this happened over and over again. Y esto sucedía continuamente. I believe they said that the North lost over 100,000 soldiers Se ha dejado saber que el norte perdió como 100,000 soldados in those battles. en este tipo de guerra. So every time that they would come to war, Así que cada vez que venían a atacarse, then the North would lose. el norte perdía And then they would retreat. y tenían que retroceder And then they would come back again. y volvían a regresar con Over and over atacar again. nuevamente. So why did the North Vietnam ¿Por qué entonces Vietnam del Norte kept going to battle se mantenía yendo a la guerra when they kept losing? cuando estaban perdiendo? Their goal was not to win the war, Su motivo, su meta no era ganar la guerra, but their goal was to outlast their enemy. sino que su meta era cansar a su enemigo. They knew that they couldn't defeat them, Ellos sabían que no los iban a vencer, but they knew that they could outlast them. pero sabía que los podían cansar. And ultimately they did. Y en realidad eso fue lo que hicieron. So the idea of being a finite or infinite-minded leader Así de que la idea de tener una mente finita o una meta infinita is the opposite thought process. es un proceso opuesto So de pensamientos. a finite leader, Así que un líder, or director, dirigente, un dirigente finito con mente finita, o sea, con mente corta, poderlo decir así. thinks in in winning and losing. Piensa en perder y ganar. Believes that there's going to be one winner and one loser. Piensa que va a haber un ganador y un perdedor. And this type of leadership, all the players, all the participants are well defined. Y en esta clase de dirigente todos los participantes están completamente definidos. And this is set up in a structured period of time. Y esto viene a ser formado en una cierta cantidad de tiempo con un cierto tipo de estructura. There's a structure. Hay una estructura There's a loser and there's a winner. que significa que hay un perdedor y hay un ganador. There's a beginning and there's an Hay un end. principio y hay un final. But the infinite-minded leader Pero el dirigente con mente infinita, thinks of it in the opposite perspective. él piensa en la perspectiva opuesta. He doesn't believe that there are winners and losers. No piensa de que hay perdedores o ganadores. The rules are open to interpretation, Las reglas de él son abiertos a la interpretación. and that their opponents or the Yes. participants Y los participantes are not always identified, no siempre son identificados. and they change frequently. Y cambian frecuentemente. And the competitors come in and out Y los competidores entran y salen dentro del... and sometimes you will win and you will gain resources. Y muchas veces ganan, ¿cómo se dice?
pertrechos, recursos pertrechos. So, and the goal of that leader is to outlast the competition, or outlast Y la the meta de estos dirigentes, participants. los que de mente infinita, es de poder sostener y salir adelante de este tipo de guerra o competición. So the example we gave about the Vietnam War, the Pues, North, así que ejemplo de la guerra de Vietnam, the North had the mindset, the infinite mindset. el norte tenía una manera de pensar infinita. They didn't think about who was going to win or lose this war. Ellos no pensaban en quién ganaría o perdería la guerra. Their goal was just simply to outlast the opponent. Ellos pensaban en cansar o en agotar a los oponentes. And that is the main difference we need to have, brother. Y esta es la diferencia que nosotros debemos de tener, hermanos. I really thought it was interesting the term that they use, finite and infinite mindset. Para mí, verdaderamente considero que fue una terminología interesante de la mente finita y la infinita. Because many times we have a finite mindset. Porque muchas veces tenemos una mente finita. We think only about this world Solamente pensamos en lo que tenemos en este planeta, and this life, en esta vida, in our own little home. en nuestro propio círculo, en nuestra casa. We only think about what's in front of our faces, Que solamente pensamos lo que tenemos delante nuestro and we act that way y actuamos de esa manera in our spiritual lives, en nuestra vida espiritual, forgetting olvidando that our spiritual life que has nuestra vida infinite espiritual consequences. tiene consecuencias infinitas, There are eternal consequences to our spiritual life. viniendo a ser consecuencias eternas en nuestra vida espiritual. And many times we think of our spiritual life as we're going to win and some are going to lose. Y muchas veces pensamos de la manera finita en las cuales podemos vencer y alguien va a perder. That some will be saved and some will be lost. Que algunos van a ser salvos y algunos otros van a perderse. And then we don't want to lose, so we come to church. Queremos perder, no queremos ser los perdedores, entonces venimos a la iglesia. But we come with the wrong motivation. Pero venimos con el motivo equivocado, Because we're only thinking about this world. porque solamente estamos pensando en este mundo. We're not thinking about infinity. No estamos pensando en la vida eterna. We're not thinking about eternity. No estamos pensando en la eternidad. Many times we go days and we don't even think about Jesus. Muchas veces pasan días enteros y ni siquiera pensamos en Jesús. Because we have a finite mind. Porque tenemos una mente finita. We think with limitations. Porque pensamos con limitación. But with God, Pero con Dios, there are no limitations. There are no limitations. pero con Dios no tenemos límites. He has no limitations of what he can and can't do. Él no tiene límites en lo que puede o no puede hacer. He knows we have limitations. Él sabe que nosotros tenemos límites. And he has left us every possibility to be limitless. Y nos ha dejado todo tipo de posibilidades para que no tengamos límites. What must we do to be ¿Qué es limitless? lo de que debemos de hacer para tener todos esos recursos ilimitados? What must we do ¿Qué debemos de hacer to be infinite? para llegar a ser infinitos? Submit ourselves to Christ. Someternos a Cristo. He will strengthen us Él nos va a fortalecer with his power, con su poder and we could change. y vamos a cambiar. We could change our habits. Podemos cambiar nuestros hábitos. We could change our words, our Podemos thoughts, cambiar nuestras palabras y nuestra manera de pensar and our actions. y nuestras acciones. And our characters can be transformed Y nuestros caracteres pueden ser transformados by the power of the Holy Spirit. por el poder del Espíritu Santo. May the Lord help us Que el Señor nos ayude to have an infinite mind, para que tengamos una mente infinita, to consider our thoughts, para que consideremos nuestra manera de pensar, because our thoughts will ultimately result in our character. porque nuestra manera de pensar al final trabajará en nuestro carácter. To not look of as ourselves or on others as winners or losers, or No those that are saved miremos or sobre lost, nosotros y sobre los demás como perdedores y ganadores,
we also now need to focus on defeating the enemy. No necesitamos enfocarnos en vencer al enemigo. The enemy has already been defeated. El enemigo ya fue vencido. That is not our work to do. No es nuestro trabajo hacer eso. Satan has already been defeated. Satanás ya fue vencido. We just need to outlast him. Nosotros lo único que necesitamos es, ¿cómo se dice? Bueno, en español es como, es vencerlo, no, sino que salir adelante de él. Yeah, ¿Ah? perseverar. Ser perseverantes, sí. Amen. That's a good word. Thank you. We need to persevere in this life, Debemos de perseverar en nuestras vidas, preparing ourselves preparándonos a nosotros for mismos eternity. para la eternidad. Let us close with Cerremos con Zechariah chapter 1, Zacarías capítulo 1, verse 3. versículo 3. Therefore say thou unto them, Thus saith the Lord of hosts, Turn ye unto me, saith the Lord of hosts, and I will turn unto you, saith the Lord of hosts. Zacarías 3:1. 1:3. 1:3, perdón. Por tanto, diles, así dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amen. Amén. May the Lord help us to make a change in our lives, Que el Señor nos ayude para hacer cambios en nuestras vidas, to live up the name of the Reformation, para que podamos vivir con el nombre de reformación o reformadores, to be reformers para for ser Jesus, reformadores para Jesucristo, so that we could turn back to God, para que regresemos a Dios and He will turn back to us. y Él regrese y Él se mantenga con nosotros. Amen. Amén.